Hola amigos, soy Fray Nelson Medina y este es un mensaje especialmente para mis compatriotas, para tantos queridos colombianos. No es un secreto para nadie las distancias que como ciudadano he tenido y tengo con las propuestas y las políticas, con el modo de actuar y de expresarse de nuestro nuevo presidente en Colombia, el señor Gustavo Petro. Tampoco es un secreto mi distancia con respecto al otro candidato, especialmente en lo que tiene que ver con temas de género, de defensa de la vida y otros temas. Pero los hechos están cumplidos y en este momento el nuevo presidente de Colombia es el señor Gustavo Petro Urrego. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Propongo 3 momentos. Nos corresponde una reflexión, nos corresponde una actitud cristiana de oración y nos corresponde una actitud de colaboración y a la vez de distancia y crítica. Voy a tratar de explicarme. Primero, una reflexión. Démonos cuenta que detrás de la campaña de Gustavo Petro está el descontento de millones y millones de colombianos que sienten que se ha hecho muy poco por superar las brechas de injusticia social, que sienten que la corrupción campea en muchos ámbitos de nuestra nación, que sienten que son olvidados, que son marginados. Ciertamente cada gobierno hace su aporte en esas líneas, pero debemos admitir que hay grandes, permanentes, podríamos decir endémicas, estructuras de injusticia que son dolor para muchísimas personas. Y por eso, la principal reflexión que creo que tenemos que hacer es darnos cuenta que toda esa corrupción, toda esa injusticia y toda esa exclusión son las que han hecho posible que tome tanta fuerza una propuesta como la de Petro. Y por eso, más que atacar a Petro en este momento, lo que necesitamos es atacar aquello que indudablemente ha dado alguna esperanza a las personas que votaron por él. Así que ahí tenemos un llamado profundo de reflexión y de trabajo. Cada uno desde su propio frente de combate, cada uno desde su propia realidad tiene que preguntarse en qué medida es cómplice de maltrato, de injusticia, de exclusión, de marginación. Es una pregunta que especialmente se hace aguda cuando pensamos en nuestros líderes, en nuestros funcionarios, en nuestros gobernantes, pero repito, es una pregunta que nos atañe a todos. No ha llegado Gustavo Petro a la presidencia por casualidad. Hay toda una historia, una larga historia de maltratos que tiene que ser sanada y en ese sentido paso a mi segundo punto, la parte de la oración. Los cristianos desde los primeros tiempos han tenido que vivir, expresar su fe, en ocasiones sufrir por esa fe y también transmitir esa fe bajo todo tipo de gobiernos. Gobiernos, como se suele llamar, de derecha o de izquierda, monarquías, oligarquías, dictaduras, democracias. Hemos tenido que vivir nosotros los cristianos en las más diversas circunstancias, en los más diversos escenarios. Y hay criterios muy claros que los cristianos hemos desarrollado a lo largo de los siglos y que son perfectamente válidos para nosotros y para nuestro tiempo. Por ejemplo, un criterio es que nosotros reconocemos como Señor, por encima del emperador, por encima del presidente, por encima del rey, reconocemos como Señor de señores, como Rey de reyes a Jesucristo. Y esto quiere decir que nuestro testimonio, nuestra coherencia de fe,
nuestro servicio al Evangelio, los valores que defendemos, nosotros no los vamos a cambiar porque llegue un gobierno de tal color, de tal estilo, de izquierda, de derecha o de lo que sea. Ese es un criterio fundamental para nosotros, el reconocimiento del reinado de Jesucristo como Rey. Eso es claro para nosotros. En segundo lugar, nosotros los cristianos debemos evitar a toda costa la idolatría de cualquier ideología política, de cualquier color que sea, de cualquier color. Nosotros rechazamos la idolatría de cualquier movimiento político o de cualquier caudillo. Es verdad que podemos tener simpatías o podemos tener entusiasmo o podemos tener desconfianza hacia tal o cual dirigente, pero más allá de esa distancia o de esa simpatía, nosotros evitamos y evitaremos cualquier tipo de idolatría. El exceso de esperanza en las solas fuerzas humanas está condenado al fracaso. Así que tomamos en ese sentido una posición muy razonable, que es reconocer que son seres humanos que tienen sus dificultades, sus aciertos, su inteligencia, sus alianzas, sus pecados, y atención a esto, en los que Dios puede obrar y sigue obrando. Nosotros no debemos caer en el error de la polarización política, que es un error tan frecuente hoy y que lamentablemente se vio con tanta claridad en la campaña política aquí en Colombia. No debemos caer en el error de estar perpetuamente demonizando a la otra persona. Hasta donde yo alcancé a ver, esto sucedió en los dos bandos en la recta final de esta campaña política. Nosotros no caeremos en eso. Nosotros sabemos que Dios sigue obrando. Y por eso el tercer punto, sabemos que hay que orar. Sabemos que debemos dar nuestro testimonio cristiano y debemos orar por el gobernante. Así nos lo manda expresamente el apóstol San Pablo y es un mensaje siempre importante para nosotros. Entonces nuestra oración tiene que estar. Por último, hay una combinación de apoyo y sentido crítico. Nosotros no debemos tomar la postura de esos que se sitúan en una oposición radical, como lamentablemente también ha sucedido en Colombia. Durante los últimos 4 años, es decir, durante la presidencia del señor Iván Duque, nosotros vimos algunos movimientos políticos que tenían la postura de descalificar todo lo que hiciera el gobierno simplemente porque era el gobierno de Iván Duque. Eso no se puede. Para nosotros los criterios del bien común, de lo que es correcto, de lo que es ético, de lo que es mejor, esos criterios no pueden desaparecer. Esos criterios tienen que estar. Y por consiguiente, aquello que proponga el nuevo gobierno, el del señor Petro, lo que proponga en términos del bien común merece nuestro apoyo. Pero al mismo tiempo conservaremos, por supuesto, una mirada crítica, una mirada suficientemente objetiva y en algunos casos distante, que no se va a acobardar cuando se trata de los valores fundamentales que pueden estar en juego, como por ejemplo valores sobre la familia y sobre la práctica de la fe. Quiero cerrar estas breves palabras, esta breve reflexión, invitando a todos una vez más a la fe. Como lo han dicho varios predicadores el día de hoy, esta es la hora de la fe, esta es la hora de la esperanza. Entonces yo invito sinceramente a la fe. Invito a centrarnos en el Dios que vive y en el Dios que supera la historia y en el Dios que transforma corazones. Esta es la hora de la esperanza y esta es la hora de unir fuerzas para defender lo que merece ser defendido y para permanecer fieles al Señor que ha sido tan grande con nosotros. Que Dios bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.